Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El tema de hoy que quiero compartir para iniciar este mes, este año, es obstáculos para no vivir a plenitud la vida cristiana. Obstáculos para no vivir a plenitud la vida cristiana. Y como referencia quisiera leer dos pasajes: Efesios capítulo 5, versículo 1 al 5, y después Juan 16, 8. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Juan 16, 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estamos iniciando un nuevo año y tenemos cada uno de nosotros muchos retos que enfrentar. Tal vez tenemos retos familiares, problemas inconclusos que el año pasado no pudimos nosotros darles alguna solución, y hoy tal vez nos enfrentamos con problemas así. Vienen problemas económicos, aunque de repente hay profecías ahí que este es el año de la abundancia. Pues gloria a Dios, porque nosotros siempre creemos que Dios es un Dios de abundancia y que siempre va a tener cuidado de nosotros. Pero el panorama político, religioso o económico no se ve tan claro. Hay problemas fuertes en la economía de todos los países, aún de los países más ricos. Es donde más gente en la pobreza está viviendo. Este año es un año quizá de elegir nuestras autoridades. Van a haber problemas políticos, sí. Se van a levantar muchos partidos políticos que son de la famosa idea progresista, donde quieren sacar a Dios y los principios de Él, de la familia, de las escuelas, de los niños. Quizá vendrán problemas de salud, podrán haber nuevas pestes, nuevas enfermedades que tal vez van a azotar a la humanidad. Hay cambios climáticos hoy en día que no se habían visto en otras ocasiones, como por ejemplo en Estados Unidos, Canadá, parte de México, los problemas de las famosas nevadas que han sido muy fuertes. Se ha cobrado vida de muchas personas y son problemas que el hombre no puede controlar. Pero también tal vez en este año tenemos sueños que realizar. Tenemos proyectos que tal vez el año pasado los dejamos a medias. Pero a mí no me interesa mucho esto. Y no le pongo demasiada atención a las noticias, porque el mundo siempre ha sido así y las cosas van de mal en peor. Para mí, como pastor, mi preocupación es que como hijos de Dios tenemos un reto mayor que todos estos que dije anteriormente. Y es que como iglesia del Señor, nuestro reto mayor de la vida de un cristiano es mantenernos firmes en la fe
que un día profesamos en Cristo. Ese es el mayor reto que como iglesia tenemos. Ser fieles hasta la muerte. Ser fieles a aquel que nos amó. Ser fieles a aquel que dio su vida por nosotros. Ser fieles a Él que entregó todo por amor a nosotros los pecadores. Y escuche, y ser hallado justo cuando Jesucristo regrese. La iglesia ha pasado situaciones difíciles en todas las épocas, desde que nació. Pero su fundador es Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nunca, escuche, nunca ha sufrido ninguna derrota. Y Él es el que fundó la iglesia. Y la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia se debe de mantener en esa verdad que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a declarar a esta tierra. Entonces, en todas las épocas, Jesús ha estado con la iglesia. La iglesia ha sido sacudida por el infierno. La iglesia ha pasado momentos difíciles en cuanto a la persecución, en cuanto a, hermanos, a ser acusada por todos lados. Pero la iglesia del Señor se ha mantenido, porque esta no es una institución natural. La iglesia es una institución sobrenatural que la sostiene hoy el Espíritu Santo. Y si la iglesia depende del Espíritu Santo, escuche, jamás la iglesia va a ser derrotada. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Él ha fortalecido a los hermanos en tiempos difíciles. Él ha sacado de la prueba a los cristianos y lo sigue haciendo hoy. La iglesia ha enfrentado problemas políticos, problemas económicos, problemas familiares, problemas de toda índole, pero la iglesia ha salido adelante. Escuche, vienen días oscuros para atacar la fe de la iglesia, carcomiendo la salud de la iglesia. Las cosas menores que la iglesia hoy en día está practicando están llevando a la iglesia a ser una iglesia fría. Yo traigo 4 alertas y yo lo anoté en rojo acá. 4 alertas que nosotros los cristianos debemos de ponerle la debida atención para que no nos falte la fe. 4 alertas. Y la primera es que la iglesia le está faltando intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Las prácticas de buscar a Dios, de pagar un precio por acercarnos cada día más a Él, la iglesia moderna las ha cambiado por otras cosas, por otras actividades, y ha dejado a un lado lo más sagrado, que es tener intimidad con Dios. Y esta intimidad la debemos de practicar en nuestra vida personal todos los días de nuestra vida. A la iglesia hoy en día le pasa lo que a muchas parejas les está pasando en su vida matrimonial. Uno ministra a veces a unos esposos y uno de repente se da cuenta y ellos dicen: fíjese que vivimos juntos en la casa, comemos juntos, salimos a pasear y hacemos muchas actividades juntos, pero no tenemos intimidad, porque el amor que teníamos antes se enfrió y hoy ya no tenemos aquella pasión que antes teníamos. Yo digo, se parece a veces a la iglesia. No es que Cristo no esté apasionado por la iglesia, Él sigue apasionado por la iglesia, buscando cada día esos tiempos especiales que nosotros los pasemos con Él.
Pero a veces la iglesia se niega, hermanos, a ese privilegio tan alto que tenemos los hijos de Dios, de poder tener intimidad con el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que hoy en día nos está afectando. Usted se recuerda, hermanos, al rey David. El rey David era un apasionado por estar en intimidad con Dios. Él decía: yo quisiera estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Eso lo dijo en el Salmo 27. Era un hombre apasionado por la presencia de Dios, amaba la presencia de Dios. Él no era un religioso, pero cuidado, por eso la alerta. Él un día empezó a dejar esa intimidad con Dios. Y un día, paseando en su palacio, cuando el pueblo de Israel estaba peleando, en lugar de estar orando y pidiéndole que el ejército ganara todas las batallas, él de repente vio a una mujer que se estaba bañando. Y como se desconectó de Dios, cometió uno de sus pecados más horribles que la Biblia no esconde, para darnos a nosotros una enseñanza a nuestra vida, de decir: el que cree que está firme, mire que no caiga. Se desconectó de Dios. Y hoy en día muchos cristianos andan desconectados de Dios, haciendo otras cosas que no agradan a Dios. Pero ¿sabe qué falló? Los tiempos de intimidad con Dios. Hoy ya no vemos iglesias que ayunan. Nos cuesta. Nosotros hemos abierto acá los sábados para ayuno, los domingos para ayuno, pero no, la iglesia no quiere. Hemos dejado de tener esos tiempos de intimidad en oración y adoración. Me llama la atención también el hijo de David, Salomón, cuando él inaugura el templo, hermanos, y hace aquella oración tan fervorosa. Dice que la gloria del Señor descendió sobre la casa. Los sacerdotes ya no podían ministrar por la misma presencia de Dios. Y aquel hombre vivió esos momentos de intimidad con su padre. Pero con toda la bendición que él tuvo, poco a poco fue dejando de tener intimidad con Dios. Y es que, hermanos, debemos de tener cuidado, porque muchas veces las bendiciones materiales, si no cuidamos nuestro corazón de tener intimidad con Dios, vamos a tener problemas. Él, por último, llenó el país de Israel de templos para la idolatría, porque a cada mujer le hizo un templo para su Dios. ¿Cómo es que cuando se pierde la intimidad con Dios, empieza la debacle en nuestra vida? Con razón Jesús dijo: cuando ores, cierra la puerta a toda actividad. Es que tenemos que tener un tiempo entre tú y yo. Y eso es lo que la iglesia hoy en día ha estado viviendo. A veces hasta nos incomoda los tiempos de buscar a Dios. Ya no amamos estar en su presencia. Amamos más divertirnos. Amamos más hacer otras cosas que estar en la misma presencia de Dios. Y lo único que nos puede fortalecer a nosotros es la presencia de Dios, la intimidad con Dios. Porque cuando yo llego delante del Señor, hermanos, no puedo llegar con máscaras. Yo me desnudo delante de Él, desnudo mi corazón. Y es allí donde Él muchas veces me dice las cosas que yo tengo que cambiar en mi vida. Pero si no mantengo ese tiempo de intimidad con Dios, hermanos, empieza la debacle en nuestra vida. Número 2, y esto va de la mano: apatía espiritual. La apatía espiritual es indiferencia. Y yo tengo una definición acá, yo no sé si usted la quiere agarrar. Pero apatía espiritual es saber qué hacer, pero no estar dispuesto a hacerlo. Es saber qué hacer, pero no estar dispuesto a hacerlo.
y no dar los pasos en esa dirección. ¿Sabe qué hace la apatía? Me roba las fuerzas espirituales. La apatía espiritual es esa indiferencia, que lo mismo nos da ir a la casa de Dios que no ir. Yo sé que voy a lastimar a algunos, pero usted se imagina si Guatemala un día jugara el mundial un domingo. ¿Qué pasará en las iglesias? No, dígame, yo quiero escuchar. ¿Qué pasará en los cultos? ¿Fueran cultos de gloria o fueran cultos de ayuno para que Guatemala gane la copa? Es que la apatía espiritual lo mismo nos da mirar un partido el día domingo cuando hay culto o no ir al culto. Bueno, es que como dijo un hermano, es que los cultos hoy los puedo ver entre la chamarra, en el teléfono ahí, tranquilo, con mis palomitas de maíz, tranquilo. Nosotros teníamos un servicio de oración y adoración los días sábados de 6 a 7, muy bonito, de verdad especial y todo, pero yo dije, mejor ya no lo vamos a transmitir por las redes sociales, porque estamos colaborando con la pereza espiritual de los hermanos. Entonces ahora lo vamos a hacer presencial, de 6 a 7 de la mañana todos los sábados. Y no lo vamos a transmitir por las redes sociales. Porque no creo, y no soy profeta ni profeta, pero tengo el don de sospecha, que allí cuando hay un canto de adoración, no creo que se salga uno de la chamarra y se hinque uno a adorar a Dios allí. ¿Qué hacemos en los tiempos de oración? Sacar el teléfono y mandar nuestra petición para que otros oren por nosotros. Es más fácil que otros oren por nosotros que nosotros pagar un precio de buscar a Dios. Yo decía, criticamos a los israelitas porque mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley, el pueblo de Israel hizo un becerro de oro. Pero hoy en lugar del becerro de oro tenemos una copa de oro. No, a mí me gusta el fútbol. Jamás he entrado a un estadio. ¿Sabe por qué? Una vez se me quitó las ganas. Yo quería ir a ver un partido. Y me dijo un hermano, nunca vaya, me dijo, porque a mí me tiraron una bolsa de orín una vez. Bien ganado, dije yo. Y bien orinado salió de ahí. Apatía espiritual. Lo mismo nos da servir a Dios que no servirle. Y si le servimos, lo hacemos mediocremente. Yo decía, si nosotros trabajáramos en una empresa de aquellas de caché y tuviéramos un puerto alto, ¿usted llegaría tarde? ¿Usted llegaría de mala gana? No, si llega de mala gana, ¿sabe qué le diría el gerente? Agarre sus cosas y lárguese porque hay 100 que quieren su puesto. Pero como es Dios, en Malaquías 1 tenemos la queja del profeta a los sacerdotes. ¿Cómo es que ustedes le pueden presentar al Señor un animal enfermo? ¿Cómo es posible? ¿Ustedes creen que su príncipe les va a recibir una ofrenda así? ¿Y ustedes creen que están agradando a Dios con servirle a Él de una forma mediocre? Y les da una gran reprensión. ¿Por qué? Porque el pueblo se había vuelto apático. La apatía nos quita el verdadero sabor de la vida cristiana.
La apatía nos hace ver muchas veces que estamos bien. La apatía nos hace buscar a Dios solamente cuando la casa se nos está quemando. Pero cuando todo está bien, no queremos buscar a Dios. La Biblia dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él esté cercano. Entonces yo dije: ¿será que Dios de repente no puede ser hallado? Llamadle, dice, mientras pueda ser hallado. ¿Todavía está conmigo acá? Amén. Número 3, otro peligro. Cuando las cosas de Dios ya no son la prioridad en mi vida. Escuche, las alertas para mantenernos nosotros, para que no lo hagamos y mantengamos una fe fortalecida. Cuando las cosas de Dios ya no son prioridad. A veces nuestra prioridad ya no es honrar a Dios con nuestros bienes. La mayor crítica de todos los pastores y las iglesias es que somos pisteros. ¿Verdad que sí? No, como dijo un hermano una vez, yo llevaba mi buen diezmo, dijo, a la iglesia. Y cuando miro al pastor que entra con una camionetona y para ajustar entra con una buena mujer, dice, yo dije, no, Dios mío, yo ya no doy mi diezmo, pues. Pero él dijo, después me arrepentí. Y es que vea, la apatía nos hace ver que le estamos dando al hombre. Escuche, aquí en la iglesia los diezmos no son para mí, que quede claro. Nos olvidamos que la prioridad de nuestro salario debe ser Dios. Acá en la iglesia no enseñamos que hay que pagar los diezmos. Aquí en la iglesia decimos que hay que honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, como un reconocimiento de gratitud a Dios, porque Dios nos ha dado la salud y la habilidad para obtener un trabajo. Y que el diezmo y la ofrenda es una adoración a Dios. Acá en la iglesia hay una mujer santa que tiene como 25 años de asistir a la iglesia. Ella ha sido, escuche, hasta necia para darle a Dios su diezmo. Ella no toca un centavo sin antes que no cobren su cheque del diezmo. Y uno dice, a ese extremo sí, porque ella ha aprendido a honrar a Dios, que Dios es primero en las finanzas. No, nosotros le damos a Dios si nos sobra. No le damos a Dios porque decimos no nos alcanza. Y muchas veces y decimos y renegamos, es que yo diezmo, pero no me alcanza. Es que el problema no es que usted no diezme, el problema es que somos malos administradores. Hace un tiempo, muchos años, yo tenía un amigo pastor que salimos una vez y nos íbamos a ir a tomar una Coca-Cola. Entonces tomaba yo Coca-Cola, era vicioso igual que usted. Y en ese tiempo costaban 1.25. Usted se imagina, era la era cuaternaria. 1.25. Pero él dijo, está bien, yo los acompaño, pero yo no puedo comprar la Coca-Cola. 1.25. Y yo dije, ¿cómo es posible? Sí, me dijo, no puedo, porque ese 1.25, me dijo, son 1.25 de tortillas para mi familia en la casa. Y él ganaba menos del salario mínimo. Y cuando nosotros nos dimos cuenta, ya tenía su casa. Ya había hecho su casa. Pero honraba a Dios como prioridad en su vida, con sus diezmos y sus ofrendas. Hermano, ¿me ama todavía? Bueno. Es que cuando uno toca el dinero, como que uno se metiera entre espinas, ¿verdad? Sí, así. Cosas prioritarias.
Usted tiene como cosa prioritaria asistir a la casa de Dios. Pero algunos disfrutan el día del Señor en otras cosas. Volvemos a tener una apatía espiritual. Hermanos, venir a la casa de Dios es bíblico. Es bíblico que como familia nos podamos unir para adorar juntos el nombre de Dios, para estar en ese mismo sentir de adorar y darle honor y gloria a aquel que vive y permanece para siempre. Es que es bonito como familia, hermanos, como congregación de los justos, reunirnos, hermanos, las veces que podamos y estar en el mismo sentir de recibir la palabra y poder adorar a Dios. También servirle a Dios ya no es una prioridad en nuestra vida. Yo visité a unos pastores, siempre lo cuento, en el área Ixchil de Quiché. Y yo fui de Nevaj a la aldea donde yo fui. Son 50 kilómetros. Y conocí un pastor apasionado por Dios. Ahí, que él quería hacer bonita la casa de Dios. Y en ese tiempo no había carretera. Y él, dentro de todo, me estaba contando que cuando hizo la casa de Dios, él compró lámina en Nevaj. Y como no había carros y el camino era muy feo, se la llevó a lomo. Se la llevó en la espalda. Hermanos, 50 kilómetros. No sé cuántos viajes echó porque la iglesia era grande en relación a la aldea. Y uno dice, aquella pasión, aquel amor, la prioridad buscar a Dios, la prioridad servirle a Dios. Y ahí en la aldea yo fui y dejé mi carro, llevaba el carro lleno de Biblias. Y llega un diácono y me dice, y estaba lloviendo, pastor, yo quiero cuidarle su camioneta toda la noche acá, debajo de la lluvia. Échele llave y yo traigo mi nylon para protegerme de la lluvia y vaya usted a dormir tranquilo. Y yo le voy a cuidar su carro acá. ¿Sabe qué? Yo le dije, no, aquí no le va a pasar nada al carro. Porque yo dije, yo voy a pasar en vigilia toda la noche. No me va a sustentar mi sueño de que aquel hombre, por servirle a Dios, pase toda la noche bajo la lluvia y yo bien enchamarrado acá. Yo dije, wow, ¿cómo hemos perdido esa pasión? Esa pasión de buscar las cosas de Dios primero. Ya no compartimos de Jesús. La iglesia hoy en día ya no es una iglesia evangelizadora. Ya el mensaje de nosotros ya no es que Jesús cambia la vida del pecador, sino el mensaje lo hemos tergiversado y hemos dicho, si usted quiere salir de problemas, vuélvase evangélico. Ese no es el mensaje. La prioridad del mensaje es arrepentidos y convertidos. Ese fue el mensaje de Jesús, ese fue el mensaje de Pablo, ese fue el mensaje de Pedro y ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentidos de vuestros pecados para que no vayamos al infierno. Y número 4. Antes de eso, ¿sabe qué ha hecho cuando Dios no es la prioridad en nuestra vida? Es que nuestra vida está direccionada solamente a lo material y a las distracciones y a nuestra comodidad. Eso es lo que hoy en día como iglesia estamos viviendo. Si la apatía nos roba todo esto, ¿cómo vamos a decir que la Biblia es la autoridad máxima en nuestra vida? Número 4, el descuido de la palabra de Dios.
descuido de la palabra de Dios. O simplemente leemos la Biblia para saber más de Dios. Hay algunos que son, hermanos, una bodega de la Biblia, pero ellos quieren conocer más de Dios. Y a veces para refutar sus propias creencias. Es que quieren saber más de Dios, pero a veces no se estudia la Biblia para conocer más a Dios. Y yo debo de estudiar la Biblia para conocer más a profundidad el corazón de Dios. Y para eso Dios nos dejó la Biblia, para que conozcamos más su carácter, para que conozcamos más, hermanos, qué Él piensa de nosotros, para corregir nuestra vida. Porque es la palabra el espejo donde nosotros podemos ver, y ahí podemos ver nosotros los errores, las faltas que tenemos en nuestra vida, y conforme a la palabra de Dios es que podemos nosotros arreglar nuestra relación con Dios. Para recobrar la salud espiritual necesitamos, escuche, con urgencia, la ayuda del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar para tener más comunión con Dios. Solamente el Espíritu Santo puede hacer viva la palabra para no tener apatía espiritual. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar para que nosotros pongamos como prioridad las cosas de Dios en la vida. Pero solamente el Espíritu Santo puede hacer que la palabra cobre revelación en mi corazón para que yo conozca más a Dios y no más de Dios, sino que conozca más a Dios. Escuche, una de las funciones del Espíritu Santo, dice, es convencer al mundo de pecado, pero no al mundo de allá afuera, sino Él quiere empezar con la iglesia. Él quiere convencernos muchas veces de que nosotros en nuestra vida no estamos actuando bien. Escuche, ¿qué no es convicción? Tener convicción de pecado no es simplemente estar consciente que yo le estoy fallando a Dios. O convicción no es sentir vergüenza por el pecado que cometí. Convicción no es, hermanos, dolor por haber cometido un pecado y que he sido descubierto y que yo estoy pagando las consecuencias o las voy a pagar. Eso no es la convicción que trae el Espíritu Santo. La convicción no es que, bueno, hoy le voy a confesar mi pecado, pero después de plano mañana le voy a fallar otra vez. Entonces, no necesito confesar mi pecado. Hermanos, todos los días necesitamos nosotros ponernos a cuentas con Dios, porque todos los días le fallamos. Anoche ponía ahí un ejemplo un poco rudo, pero es cierto. Cuando uno no se baña un día, ¿verdad que huele un poquito mal? Un poquito. Cuando no se baña 2 días, ¿verdad que huele un poquito más feo? Cuando no se baña 3 días, ya ni el 7 machos, no el Carolina Herrera, sino ni el 7 machos hace efecto. Después de 8 días de no bañarse, tal vez ni uno mismo se aguanta su mal olor. ¿Verdad que sí? A mí me pasó, y me voy a confesar, una vez yo fui a Quiché y me agarró gripe, fiebre, y allá solamente en el río Aguacalazo se podía uno bañar. Y pasé 3 o 4 días sin bañarme. Qué feo. Hermanos casados, si usted no se baña 8 días, por más que lo ame su esposa, no lo va a recibir. Ahora usted se imagina cómo oleremos a Dios nosotros cuando estamos practicando el pecado. Dios no habita en templos que estén sucios. Dios quiere que este templo esté limpio todos los días. Pero para eso necesitamos nosotros
al Espíritu Santo. Y la convicción que trae el Espíritu Santo es, valga la redundancia, convencer a alguien con la verdad y de la verdad. Con la verdad y de la verdad. La verdad es la palabra de Dios, que es la que nos señala el pecado. Pero también la verdad es que nosotros le fallamos a Dios. Y debemos de reconocer que eso es verdad, que le fallamos a Dios. Y le fallamos, hermanos, con estas cosas que aparentemente no son tal vez pecados escandalosos. Le fallamos a Dios cuando no apartamos tiempos para estar en intimidad con Él. Le fallamos a Dios cuando hay apatía espiritual en nuestra vida. Le fallamos a Dios cuando Dios no es el primero en mi corazón. Y le fallamos a Dios cuando no tenemos la palabra de Dios como la autoridad en nuestra vida para conocerlo más a Él. Entonces, la convicción es convencer a alguien con la verdad y de la verdad. Y eso hace también reprobar nuestros malos actos y redireccionarnos. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, convencernos. Hermanos, redireccionar nuestra vida a su palabra. Como resultado de estos 4 descuidos de la iglesia, como resultado de esto, si no le ponemos atención a la voz del Espíritu Santo que nos quiere convencer que si no estamos haciendo una de estas cosas, si no lo hacemos, hermanos, lo que está provocando es nuestra falta de fe. Todo esto nos roba la fe. No tener intimidad con Dios nos roba la fe. Tener apatía espiritual nos roba la fe. Que Dios no sea el primero en nuestra vida nos roba la fe. Y mucho más, cuando descuidamos la palabra, nos roba la fe. Dios quiere que su iglesia viva en fe. Por eso Él nos dio a cada uno una medida de fe. La fe la necesitamos con urgencia. Porque la fe, hermanos, no se rinde. Escuche, la fe no se desanima. La fe no retrocede. La fe conquista lo inconquistable. La fe alcanza las promesas de Dios. La fe es la que nos hace sacar fuerzas cuando nosotros estamos débiles. Pero no podemos nosotros fortalecer nuestra fe si estamos fallando en las demás cosas. Todos nosotros queremos tener fe, pero no queremos hacer las cosas que Dios muchas veces nos pide. Como conclusión, estaba compartiendo con los hermanos de Adán y Eva, con los hermanos de alabanza. Yo decía, ¿qué pasó con Adán y Eva? Dios los hizo como la corona de la creación, para que gozaran de todo lo que Él había hecho. Ellos les pasaron esas cosas que hoy estoy compartiendo. Quebrantaron la palabra. No le hicieron caso a la palabra. Porque el Señor les dijo, de todos los árboles pueden comer, menos de este. Y ellos quebrantaron. Ustedes quieren un mandamiento tan sencillo. Pero si este árbol se parece a los demás, es casi el mismo fruto. Pero Dios había dicho, el día que lo coman, ese día morirán. Pero ellos quebrantaron la palabra. Le hicieron caso a la voz del enemigo. Y eso hizo, hermanos, que perdieran lo más preciado que ellos tenían en la vida. Yo creo que una de las cosas más preciadas que como hijos de Dios tenemos es que Dios nos dé la oportunidad de tener intimidad con el Dios soberano. Y ellos la perdieron. Perdieron la intimidad. Y uno dice, ¿cómo es posible? Sí, la perdieron.
Porque fíjese que en ellos entró también apatía espiritual, porque no corrieron a buscar a Dios, porque le habían fallado. Dios vino a buscarlos. Ellos no llegaron con su corazón quebrantado. No sé si usted ha leído bien Génesis 3, pero ellos no fueron como David cuando dijo: Señor, yo he fallado, he pecado contra ti. Señor, lo único que te pido es que tu presencia no la quites de mi vida. Trátame como sea, pero Señor, por favor, ten piedad de mí, oh Dios. Ellos no llegaron así. Cuando Dios llega a buscarlos: ustedes me han fallado. ¿Qué dice Adán? Qué apatía, ¿verdad? Qué indiferencia. ¿Para qué me diste esta mujer? Ella me dio del fruto prohibido. En otras palabras, diciéndole: Señor, mejor hubiera estado solo que mal acompañado. Sí, eso le está diciendo. Mejor solo que mal acompañado. Y a la mujer: no, la serpiente que tú hiciste. No hay arrepentimiento. Hay quebranto de la palabra. Para ellos buscar a Dios no fue lo prioritario. Al contrario, se escondieron. Anularon la palabra. Cuando Dios les dijo: no coman del fruto prohibido. Obstáculos para no vivir una vida a plenitud. Número 1, lo repito: falta de intimidad con Dios. 2, apatía espiritual. 3, no tener las cosas de Dios como prioridad. Y 4, no atender la palabra de Dios como se debe. Lo que nos ayuda acá es el Espíritu Santo, que Él nos convence, pero si nosotros le damos lugar, porque Él es una persona muy respetuosa. Si yo le doy lugar a que Él escudriñe mi corazón, Él lo va a hacer. Si usted cierra su corazón, Él no lo va a hacer. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa